Vamos a comenzar un día más en el estudio poderoso de las Escrituras. El título del estudio de hoy es No se afanen por el día de mañana. En este día voy a hablar de todo. No solamente voy a hablar del afán, voy a hablar de diferentes temas. Salga el sol por donde tenga que salir. Yo creo que este va a ser uno de los temas que voy a enseñar con más claridad. Voy a ser serio en estos asuntos. Voy a ser claro en todos estos asuntos que voy a hablar hoy. En Mateo 6:34 vamos a leer solamente una frase corta que dijo nuestro Señor Jesucristo. Así que no os afanéis por el mañana. El mensaje de hoy, el estudio de hoy, nació de lo que oí de algunos púlpitos al finalizar este año. Muchos deseos, muchas ganas de lograr el mundo, muchas metas y logros que alcanzar, pero todos con inclinaciones terrenales, todas con deseos de la carne. Yo sé y soy consciente que todos necesitamos el bienestar terrenal. Sé que todos deseamos una buena salud y lograr nuestros sueños, deseos y propósitos en la vida. Pero todo esto son solo deseos humanos y es un deseo normal de todos los hombres. Queremos sentirnos bien, saludables, fuertes y sin problemas de ningún tipo. Pero desafortunadamente estamos en un mundo caído con todo tipo de situaciones y problemas. Y no podemos enseñar ni pintar un paraíso a la iglesia ni a la gente del mundo en algo que no es una realidad. ¿Y por qué yo el otro día me preguntaba? Creo que venía manejando, no sé dónde estaba. Y entonces yo me preguntaba, ¿por qué un niño inocente que todavía no se ha convertido en un practicante de pecado enferma de cáncer y muere? O cualquier otra enfermedad. Hay muchos niños de meses, de 1 año, 2 años, que todavía no han podido vivir, que enferman y mueren. Y yo me preguntaba, ¿por qué? Y después me hice otra pregunta, ¿y por qué yo, que fui un practicante de pecado, Dios me ha permitido vivir y me ha dado la oportunidad de tener cientos de momentos hermosos y felices? ¿Por qué a ese niño la vida se lo llevó temprano? Un niño inocente que no había sido todavía practicante del pecado, que no había hecho nada malo todavía. Y yo, Calixto Villa, que desde joven fui un practicante del pecado, que probé todo el pecado, se puede decir prácticamente, de este mundo, me ha permitido vivir, me ha bendecido con
haber conocido a su Hijo Jesucristo y me ha dado y me da momentos felices y hermosos. Por supuesto, no estoy diciendo que llevo una vida perfecta, donde no tengo problemas en situaciones, donde no padezco de algún dolor o que de alguna enfermedad se aparezca. ¿Pero por qué? Entonces, estas son algunas de las preguntas más antiguas, más dolorosas y más bíblicas que existen. Porque la Escritura no las evita y Dios no se ofende cuando le preguntan estas cosas. Porque en la Biblia está revelado esto. Dice la Biblia allá en Deuteronomio que las cosas reveladas son para nosotros y las ocultas son para Dios. Lo que no revela la Biblia, de eso no podemos especular porque entonces no estamos hablando correctamente. Entonces, la Biblia misma reconoce la injusticia aparente. Fíjense cómo estoy diciendo las cosas y pongan atención en todas las palabras porque no estoy usando palabras al azar, estoy usando palabras pensadas para no cometer errores doctrinales y errores de la Biblia. La Biblia reconoce la injusticia aparente de la vida. La Escritura no enseña que esta vida sea justa, equilibrada o según nuestras obras. Si vamos allá a Eclesiastés, capítulo 8, ahí vamos a aprender algo poderoso sobre este asunto. Capítulo 8, versículo 14, dice: hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justo a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Y esto está poderoso, porque aquí nos está diciendo que hay gente buena, gente justa, que le suceden cosas como si fueran impíos, y hay impíos que le suceden cosas buenas como si fueran gente buena. Entonces, este versículo responde directamente a mi pregunta y la de miles alrededor del mundo, que un niño inocente sufre, que un pecador vive muchos años, que personas buenas padecen y que personas malas prosperan. Aquí lo está enseñando este versículo. Y lo maravilloso de esto es que la Biblia no lo niega, lo expone, lo enseña, lo afirma. El mundo está caído. Fue diseñado justo, bueno. Dios dijo todo lo que había hecho era bueno. Pero el mundo, la creación de Dios, cayó y estas son las consecuencias. La enfermedad y la muerte no entraron por pecados personales, o más bien la enfermedad no entró al mundo por pecados que la gente cometa, sino por la caída de Adán. Ahí entraron todas las situaciones que suceden en esta tierra. Empezó la desobediencia a Dios, el crimen,
Caín fue el primero que asesinó, empezó la poligamia, empezó las guerras y poco a poco empezaron las enfermedades. En aquellos tiempos la gente duraba mucho más que hoy, hasta el día que Dios vio que no era bueno que el hombre durara tanto, porque había mucha gente que eran malos. Y el mal hay que cortarlo de raíz. No se puede dejar que sea el cáncer. El cáncer hay que cortarlo rápido. Entonces ya el hombre no, no dura tanto como duraba al principio de la creación. Entonces fue por eso que entró todos los terremotos, el clima, la creación se distorsionó y vemos todas las cosas que suceden. Los huracanes, los terremotos, etcétera. Todo eso entró con la caída de Adán. Allá en Romanos capítulo 5, versículo 12, dice, por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. La muerte. Por eso es que todos los hombres, cuando nacen muertos espiritualmente. Por culpa de un solo hombre. Entonces, es por esa razón que muchos niños mueren, muchos animales sufren. La naturaleza, dice la Biblia, que gime, está convulsionando constantemente, está llena de dolor. Dice la Escritura que está esperando ese día glorioso cuando los hijos de Dios ya seamos liberados y estemos morando con nuestro Señor Jesucristo. Hay quienes piensan que el sufrimiento es juicio o una maldición por parte de Dios. Yo estaba viendo hace unos días un documental donde estaban muchos niños con diferentes problemas y enfermedades y hay pueblos y naciones que son tan duros de corazón que dicen, ellos han sido maldecidos por Dios, así que yo no me meto en eso, que arreglen sus asuntos como ellos quieran. O sea, que hay gente que piensa que si cuando una persona está enferma o cuando le cae una enfermedad, dicen eso es un juicio de parte de Dios. Le ha caído una maldición de parte de Dios. Pero eso es un error y un error profundo bíblicamente. El sufrimiento no siempre es juicio. Puede que sea un juicio de Dios, pero no siempre es juicio. Y si es un juicio de Dios, supongamos que un juicio de Dios, nosotros no lo sabemos, pero a nosotros como cristianos nos toca ayudar, nos toca ser compasivos con esta gente que se encuentran en esa situación. Y muchas veces es consecuencia, y la gran mayoría de las veces es consecuencia del mundo caído. Estamos viviendo en un mundo caído. El mundo no ha sido restaurado todavía. Llegará un día cuando todo será restaurado y habrá nuevos cielos y nueva tierra y todo será renovado. Pero hoy estamos viviendo en un mundo caído, imperfecto. Jesús en una ocasión le hicieron una pregunta poderosa sobre la enfermedad. Y Jesús negó que sobre ese particular asunto, negó que esa enfermedad sea por un castigo personal. Puede ser en ciertos casos, pero en esa ocasión le preguntaron a Jesús, cuando los discípulos vinieron, vieron un hombre ciego de nacimiento
le preguntaron esto mismo que estamos nosotros discutiendo hoy. Y le preguntaron, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Uno que nació ciego. Y Jesús le preguntó, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? O sea que en la antigüedad la gente creía, y hoy la gente cree, que cuando una persona nace ciego, le cae una enfermedad, le cae una desgracia, lo primero que piensa la gente que es producto del pecado. Puede ser producto del pecado, pero a veces nada de eso tiene que ver. Es producto de que estamos viviendo en un mundo caído, y en un mundo caído somos susceptibles a accidentes, susceptibles a enfermedades, susceptibles a problemas familiares, susceptibles a divisiones, a problemas económicos, susceptibles a mil cosas, porque estamos viviendo en un mundo caído. Y entonces la respuesta de Jesús fue poderosa. Él respondió y dijo, no es que pecó este ni sus padres. O sea que esto tiene mucho poder. Dice, Jesús está diciendo, no pecó este ni sus padres. No es consecuencia, está diciendo, no, la enfermedad de este hombre no es consecuencia de sus padres ni consecuencia de él mismo. No que no hayan pecado, porque todos los hombres somos pecadores, pero Jesús dijo, la enfermedad de él no es consecuencia de estas cosas. O sea que Jesús aquí rompe con la lógica o la tendencia del ser humano de echarle la culpa al pecado o a una maldición. En mi trabajo, un día escuché de que a un compañero de trabajo le había caído una enfermedad. Y como él no era muy bien visto en ese lugar, entonces una compañera de trabajo dijo, él le dijo, aquí en esta tierra, el que hace lo malo lo paga. Ahora está recibiendo su pecado. Aquí pagan toda la gente por su pecado. Ella pensó que por esa enfermedad era que había recibido un juicio de Dios. Así piensa la mente carnal, animal y humana. Pero la Biblia nos enseña que no todo sufrimiento es culpa. No toda salud. Déjeme repetir esto, porque esto tiene que usted entenderlo. No todo sufrimiento es porque son culpables de algo. No toda salud es aprobación. O sea que si usted tiene una salud inquebrantable, no se vaya a pensar usted es porque usted es el niño lindo de papá. Eso es lo que piensa la gente. Ni tampoco se vaya a pensar porque un día perdió su salud que Dios lo ha desechado. Eso es lo que piensa la gente del mundo, pero no un siervo de Dios. Y no toda la larga vida en esta tierra es recompensa del cielo. Porque tenemos la tendencia de decir, wow, tú debes tener algo bueno porque Dios te ha dado larga vida. No, nada de eso. Y miren, y voy más profundo, y quizás en esto que voy a hablar no le agrade a muchos, pero son enseñanzas de la Biblia. Voy más profundo en esto. La Biblia enseña que Dios da larga vida incluso a pecadores. O sea que mi pregunta fue honesta. Cuando yo le pregunté a Dios, mi pregunta fue honesta. ¿Por qué yo, que fui practicante del pecado, tengo larga vida y tantos momentos hermosos? Y la Escritura lo explica así allá en Romanos capítulo 2 versículo 4, donde dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad,
paciencia y longanimidad, ignorando su benignidad, ignorando que su benignidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es la misericordia de Dios. Es que Dios es benigno, es que Dios es bueno, es que Dios es misericordio. La vida larga no es un premio, es misericordia, es paciencia divina. En cuanto a mí, Dios me estaba esperando. Es como dice la Escritura, Dios no quiere la muerte del impío. Y en el otro lado dice, Dios quiere que todos sean salvos. O sea que es la misericordia de Dios que a veces, muchas veces, es paciente, es misericordia. No quiere que nadie se pierda. Él extiende a veces la vida para darle una oportunidad al hombre. Miren, yo no estoy enseñando que todo esto es solo así doctrinalmente, que tiene que ser así. Estoy enseñando lo que se nos ha revelado en las Escrituras. Y conforme a eso tenemos que hablar porque esa es la revelación. Porque en realidad muchos de nosotros tenemos muchas preguntas sin respuesta. Y si la Biblia y el Espíritu Santo no da la respuesta, entonces lo único que debemos hacer es confiar en la sabiduría de Dios. Porque Él es todopoderoso, sabe todo y entiende todo. No entendemos por qué los niños mueren, no entendemos por qué Dios evita eso, pero Dios sí tiene un plan. Dios sabe por qué, Dios entiende por qué. Y Dios no tiene que darle explicación a nadie. En ocasiones quizás nos explica, en otras quizás Dios dice, no tengo por qué explicarte. Es más, creo que no nos debe explicaciones ninguna. Y una cosa sí hizo para salvarnos, se reveló en Cristo. Y eso se ha dejado saber al mundo entero. El mundo entero ya ha oído de Jesucristo. Esa es la máxima revelación que el hombre necesita saber para poder ser salvo. Esa es la máxima revelación. Y Dios se ha encargado de dejárselo saber al mundo. Lo que no necesitamos saber, Dios no nos los revela porque no es importante para nuestra salvación. Y el libro de Job es el que más trata este tema, sobre este asunto. Si no se hubiera escrito el libro de Job, tuviéramos muchísimas preguntas sin respuesta. Pero está allí para aclarar muchas de nuestras dudas respecto a los tratos de Dios. Fíjense en esto. Fíjense en este detalle. Job era justo. Dios mismo dice, no hay uno como él en la tierra. Tenía la protección de Dios, la bendición de Dios sobre su vida, su familia, sus negocios. Dios lo había cercado con protección. Y de momento sus hijos murieron. Se enfermó. Perdió las finanzas. Y Job nunca recibió una explicación lógica por lo que había sucedido. Yo sé que hay muchos maestros modernos que se ponen a decir y especular, no, porque no tenía fe, no, porque dudó, no, porque tenía temor. Todo eso es cuento, todo eso es especulaciones, todo eso es invento para justificar la fe moderna de la prosperidad y la superfe y la supergracia. Todo eso es invento de los maestros modernos que no saben entender nada.
si fuera por el temor, estuvieran cayendo todos los días relámpagos y centellas y accidentes y enfermedades, porque la mayoría de la gente vive lleno de temor. No, porque el temor atrae las cosas. Equivocación. El temor no atrae nada. Todo eso es invento de la gente moderna. El temor lo que hace es que te aflige, te llena de miedo, te puede causar problemas en tu mente y en tu cuerpo, pero tú no eres, el temor no es una fuerza que trabaja automáticamente trayendo situaciones a tu vida. Todos esos inventos de la psicología, de los psicólogos y de un montón de gente. Yo he tenido 1000 temores y ninguno de esos temores se han realizado en mi vida. Alabado sea su nombre. Job era un hombre justo y mire lo que le sucedió. ¿Y qué hizo Dios? Dios solamente le hizo una pregunta. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Se encuentra allá en Job capítulo 38. ¿Dónde estabas tú, Job? Vaya, yo creo que esta pregunta, cuando Dios le hizo esta pregunta, fue para decirle, ni digas una palabra. Cállate, porque si sigues hablando vas a pecar. Por supuesto, no para humillarlo, sino para enseñarle que Dios es Dios, que nosotros no somos el centro. La gente se piensa que es el centro del mundo. La gente se piensa que ellos son tan importantes que Dios lo necesita a cada uno de nosotros. Nosotros no somos el centro. Y esta vida no es el juicio final. Yo recuerdo que en el pasado mucha gente enseñaba y decía de que Dios nos creó a nosotros por amor, porque necesitaba compañía, porque se sentía solo. Dios no tiene necesidad de nada, dice la Biblia. Dice que si Dios sentiría hambre, te pediría a ti. Dios no tiene necesidad de nada. La única compañía que le agrada a Dios es su Hijo Jesucristo por la eternidad, y Jesucristo estaba con Dios en la eternidad porque Jesucristo es Dios. Gloria sea su nombre. La Biblia enseña que Dios nos hizo a nosotros para manifestar su gloria, su poder, su grandeza. No porque nos necesitabas. Dios, antes de crear el hombre, estaba allá arriba con millones y millones de ángeles, poderosos en fuerza, inteligentes. Entonces, la gente quiere ponerse el hombre, la carnita, el imperfecto, lleno de pecado, quiere ponerse en el centro como si fueran la Coca-Cola en el medio del desierto. No es así, hermano. Es como los técnicos nuevos de autos que salen de la escuela y se presentan allá en nuestro trabajo con un doctorado en la mecánica. ¡Wow! Y con unas herramientas que del tamaño como si fuera 30 pies, con todos los equipos modernos. Y cuando tú ves todo eso dices, wow, este hombre debe ser un ingeniero de primera. Y cuando lo metes en la práctica, allí fracasan, no saben cómo arreglar un auto, se frustran. Yo tenía un mecánico allá que cuando se frustraba arreglando un carro, se ponía bravo, empezaba a tirar las llaves contra el piso, las herramientas contra el piso. Y un día me habían ya hablado de eso y yo lo sorprendí. Le dije, ven acá, tú estás loco, estas cosas no se hacen, tienes que tomar control de tu frustración. Y así es.
Entonces vienen, yo soy un técnico y entonces, de momento vengo yo que tengo mucha experiencia, tantos años ahí, él con herramientas, con doctorado, con diplomas, y vengo yo y le digo, mira, el problema está aquí. Yo pasé por esta experiencia hace unos cuantos años, el problema está aquí. Ok, déjame chequear a ver, y efectivamente encontró el problema, arregló el problema. No porque yo sea un doctor técnico, sino porque ya yo pasé por ahí y hubo muchas repeticiones del mismo problema, por eso encontré el problema. Hermanos, Dios sabe por qué hace todas las cosas y no debemos cuestionarlo como injusto. Él es justo y santo en todo lo que hace. Yo tengo un dicho que dice, en muchas ocasiones digo, si a Dios le pasa por la mente ahora, con un chasquido de dedos, cerrar el oxígeno del universo y muere todo, está bien hecho. ¿Sabe por qué? Porque Dios es justo, santo en todo lo que hace. Fíjense hasta qué nivel yo puedo decir estas cosas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios es santo, justo en todo. La respuesta entonces final no está aquí, en esta tierra, está en la resurrección. La Biblia nunca promete que todo se arregla en esta vida. Será en la resurrección, será en la venida de Jesucristo. Dice que en ese día habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. No habrá más muerte, ni llanto, ni dolor. En ese día se abrirán los libros, en ese día será revelado todo, nos explicarán todo, nos enseñarán todos y daremos gloria a Dios. Y nos olvidaremos del llanto, del sufrimiento, del dolor, de todo lo que tuvo que suceder. Qué poderoso es el Señor. Por lo tanto, en la sabiduría de Dios, el niño que muere no perdió. Y el pecador que vive mucho no ganó. Todo se resolverá en Cristo, no ahora, sino en la eternidad. Entonces, para concluir esta parte de este estudio, mis queridos hermanos, la vida no es justa. Dios sí lo es. El sufrimiento no siempre tiene una causa visible. La misericordia de Dios no es aprobación, es oportunidad. La cruz nos dice que Dios mismo entró en el sufrimiento. Él no lo explicó desde el cielo. Él lo experimentó en carne, en el cuerpo de Jesucristo. Por eso es que hoy puede ser nuestro sumo sacerdote, nuestro intercesor, nuestro apóstol, porque se humilló, descendió y experimentó el sufrimiento de los hombres. Cristo no vino a expiar el dolor, vino a cargarlo y lo cargó. Alabado sea su nombre. Entonces, muchos maestros al final y al principio del año empezaron a predicar y a enseñar. Ahora, a final de este año y a principio. Y empezaron a decir, este año serás millonario, próspero y lograrás tus metas, sueños y propósitos. Este año tendrás tu propia casa, tu negocio, tu empresa y la salud de un güey.
Y siguen diciendo, estos son los modernos apóstoles que tenemos ahora, y siguen diciendo, he abierto varios portales en el cielo y uno de ellos son las riquezas, otro portal la salud y otro portal el favor para todo lo que emprendas en la vida. Cuando yo escuché esto, yo me quedé así, como frenado en el tiempo. Estos son palabras de falsos apóstoles y obreros fraudulentos. Han perdido el camino como lo perdió Balaam y se han extraviado en la contradicción de Coré. Eso no es fe bíblica, es determinismo carnal. Es buen deseo de la carne, pero no es fe bíblica, no es profecía bíblica, no viene del cielo, viene de la carne. No es evangelio de Cristo. Gálatas 1:9 dice, si alguno predicare otro evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Este evangelio que están predicando es un evangelio maldito, es anatema. Eso no son profecías del cielo, eso son profecías de la carne, son de la humanidad, son motivación de la carne. ¿Por qué es otro evangelio? Porque centran la esperanza en lo temporal. Elimina la cruz. ¿Qué significa un evangelio que elimina la cruz? Significa no negarse a sí mismo, no renunciar al control, no morir al ego, no someter los deseos personales a Cristo. Es un cristianismo donde el yo sigue reinando, solo que ahora usa lenguaje espiritual. El evangelio falso niega el sufrimiento cristiano. El evangelio falso dice que debemos reprender y echar fuera los sufrimientos, pruebas y tribulaciones. Todo eso no es evangelio. Y usa a Dios como medio, no como fin. Mientras estén recibiendo el pan, todo estará bien. El día que les falte el pan, el mundo se les cae. Porque no es fe bíblica. Están por el camino de Balaam. Y este camino es usar a Dios para enriquecerse. El apóstol Pedro lo describe con una precisión quirúrgica. Y dice, han seguido el camino de Balaam, que amó el salario de la injusticia. Se lo puede encontrar ya en 2 Corintios capítulo 2, versículo 15. Aquí la escritura se refiere a Balaam. Este hombre, este profeta, conocía a Dios, oía de Dios, hablaba en nombre de Dios, pero amaba el dinero. No vendía ídolos, vendía profecía. Eso es exactamente lo que estamos viendo hoy. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy, hermano Calixto? ¿Qué es lo que vemos hoy? Yo declaro, yo activo, yo profetizo, yo decreto, pero todo con tarifa. La contradicción de Coré. ¿Saben lo que esto significa? Autoridad sin sometimiento. Y Judas añadió una advertencia poderosa. Él dice, perecieron en la contradicción de Coré.
Aquí está hablando de Coré. En Judas está hablando de Coré, aquel que existió en el Antiguo Testamento. Coré no negó a Dios. Lo que hizo fue usar el lenguaje espiritual, rechazar el orden de Dios y autoproclamarse autoridad en nombre de Dios. Hoy sería algo así. Soy apóstol, soy cobertura, tengo portales, tengo unción especial, yo soy su papá. Sin carácter, sin cruz, sin sujeción verdaderamente a Dios. La Biblia nunca promete un año sin problemas, ni una vida sin problemas. Jesús fue claro, directo y honesto. Él dijo en Juan 16, en el mundo tendréis aflicción. Se lo dijo a los apóstoles y los apóstoles pasaron esa información al resto de la iglesia. Y aquí está escrito en la Biblia. En Hechos 14, Pablo dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es por eso que prometer riqueza universal es mentira. Prometer salud absoluta es mentira. Y prometer éxito garantizado es mentira. No porque Dios no pueda bendecir, porque Dios bendice y Dios bendice en grande, sino porque Dios no se somete a calendarios proféticos. Dios no se somete a yo declaro, a yo profetizo, a yo ordeno que las ventanas de los cielos se van a abrir ahora mismo y que vendrán bendiciones sobre ustedes. El único que puede hacer eso es Dios. Este tipo de evangelio es peligroso porque este mensaje produce creyentes que aman a Dios solo si prosperan. Se escandalizan cuando sufren, abandonan la fe cuando llega la prueba y confunden la bendición con aprobación de Dios. Y Pablo lo profetizó, dijo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, y teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias. No buscan la verdad. La gente está buscando un consuelo carnal. Yo tengo un gato, amigo, que vino de la calle, que todos los días me busca. Él vive afuera en la calle, pero todos los días viene a visitarme. Pero no viene para comer, siempre está lleno, sino para que le pase la mano por la cabeza. Y se queda conmigo, yo me siento ahí en el patio un rato y él se queda conmigo ahí todo el tiempo hasta que yo me vaya. Ese gato está buscando cariño. Ese gato quiere que yo le esté pasando la mano. Y cuando le dejo de pasar la mano, me hace miau para que le vuelva a pasar la mano. Así hay muchos cristianos que solo desean que les pasen la mano y lo consienten. Y le digan, ven, el niño lindo de papá, ven, pobrecito, y darle una palmadita. La cruz no promete riqueza. El evangelio no promete riqueza, promete muerte al yo, promete crucifixión. Y solo el que muere con Cristo vive verdaderamente. Así como les estoy diciendo, todo esto es Biblia. Hay un maestro de Inglaterra
que dice, el gran error de nuestro tiempo es presentar a Dios como el sirviente del hombre en vez de al hombre como siervo de Dios. Y para él, la fe no existe para mejorar la vida terrenal. Dios no es un medio para lograr sueños. El sufrimiento no contradice la voluntad de Dios. Y entonces añade, un evangelio que promete riquezas es un evangelio que niega la cruz. El gran predicador Jimmy Swaggart escribió, y aún siendo pentecostal, él rechazó la teología de prosperidad, siendo él un ministerio muy próspero, pero nunca predicó sobre estas mentiras que nosotros vemos en estos últimos días. Y él dijo, la fe no es una herramienta para obtener cosas, es la confianza absoluta en Cristo, aun cuando no obtenemos nada. Él enseñó claramente que Cristo no murió para hacerte rico. El Espíritu Santo no se manifiesta para alimentar la carne. Y la cruz precede a toda gloria verdadera. Esto lo escribió Swaggart. Y entonces advirtió y dijo, cuando la cruz es reemplazada por confesiones positivas, el evangelio ha sido corrompido. Y este fue un ministerio que tuvo un fruto mundial poderoso. Un hombre que cayó, pero se volvió a levantar con fuerzas. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Para él hubiera sido fácil involucrarse en estas doctrinas de prosperidad y así engañar a un montón de gente porque tenía la plataforma, tenía el carisma, la unción, pero no, rechazó todo eso. Kenneth West, erudito bíblico, desde el griego mostró que prosperar en el Nuevo Testamento apunta a bienestar espiritual, no riqueza material. Y él dice, muchas traducciones modernas fuerzan el texto para apoyar la prosperidad. Él enseña que la fe bíblica nunca fue diseñada para controlar a Dios, sino para someterse a Él. Kenneth West. Otro maestro que se llama Finis Dake, él escribió, hay santos pobres y ricos, hay sanidades y enfermedades, pero no todos reciben lo mismo. Y allá en el libro, en el Nuevo Testamento, cuando se reparten los talentos, ahí podemos ver algo poderoso sobre esto que estoy diciendo, que a cada uno se le repartió un talento diferente. O sea que Dios no les da a todos lo mismo. Dios reparte diferentes formas de acuerdo a su entendimiento, su sabiduría y como Él quiere. A unos los sana instantáneamente y a otros todavía siguen enfermos. A uno le das dones y talentos y un poder poderoso para predicar y enseñar, pero a otros le da menos. Y Dake afirmó, las promesas no eliminan la soberanía de Dios. O sea, que hay miles de promesas, pero están condicionadas
a lo que Él diga y quiera, su soberanía. No porque hay una promesa aquí, usted venga ahora y le reclame a Dios, ahí está escrito, dámelo ahora. No. Dios te lo da si Él quiere. Si quiere te dice, puedes estar a Cristo ahí, pero no te la voy a dar a ti. Y el predicador, el príncipe de los predicadores, Spurgeon, fue profético contra este tipo de mensaje. Él dijo, he conocido personas que aman a Dios por el pan, no por Cristo. Y también dijo, un evangelio sin sufrimiento no es el evangelio de Jesucristo. O sea que prometer riqueza en nombre de Cristo es usar su nombre en vano. Y sobre esto tengo otro estudio que lo voy a dar más adelante, de usar cómo es que hoy se está usando el nombre de Dios en vano en todo lugar. Yo me quedo frío. Prometer riqueza en nombre de Cristo es usar su nombre en vano. No le prometa, predicador, riqueza a nadie. Es un falso evangelio. Deja que sea Dios el dispensador. No diga mentiras. ¿Sigo o me quedo callado? Miren, entonces, por todo esto que estamos estudiando, yo personalmente rechazo el evangelio de riqueza, portales financieros, declaraciones de éxito garantizado, profecías con calendarios todos los años. Están ahí. Este año sí y viene el otro. Y este año sí y viene el otro. Y este año así. Eso no es cristianismo. Y si tengo tiempo les voy a enseñar por qué. Les voy a enseñar el por qué pienso esto. Yo afirmo la centralidad de la cruz de Cristo, la soberanía de Dios, la formación del carácter y la esperanza eterna, no la terrenal. De lo contrario, muchas escrituras en el Nuevo Testamento no tendrían sentido. La esperanza eterna, no la terrenal. Cuando el evangelio de Cristo deja de matar el yo, ha dejado de ser el evangelio. Si usted no quiere morir, usted no está en el evangelio de Cristo. Miren, yo a veces me pongo a imaginar y a soñar cosas especial de las escrituras. Y yo pienso que si Pablo estuviera aquí hoy, él diría, este año voy a ganar más almas, voy a fundar más iglesias y voy a predicar y enseñar el evangelio de Cristo en todo lugar. Este año voy a aprender más de Cristo, de la gracia, del nuevo pacto, del evangelio puro. Este año voy a vivir crucificado a Cristo. Este año voy a seguir esperando su venida. En este año me voy a consagrar más. En este año voy a cumplir mi ministerio. Voy a hacer lo que Dios me llamó a hacer. Pero ese no es el mensaje que se escucha. El mensaje es, este será tu año de riqueza, de dinero, de lujos y de las bendiciones materiales de todo tipo. Hermanos, entiendan por favor que aquí estoy describiendo la iglesia falsa de la verdadera. La iglesia falsa tiene un objetivo, el dinero, la fama y el poder. Y la genuina tiene otro objetivo,
predicar a Cristo y su sacrificio en la cruz para la salvación de todos. Alabado sea Jesucristo. Son dos visiones diferentes. Una el mundo, la otra glorificar a Cristo, salvar almas, edificar al cuerpo de Jesucristo. La gran mayoría de mensajes tienen un mismo aroma, lo terrenal. Todos inclinados a los deseos de la carne. Y yo no quiero ser parte de ese sistema. Prefiero quedarme solo antes de usar el nombre de Dios en vano, porque eso es lo que están haciendo. Nunca se habla de negarse a sí mismo, tomar la cruz, morir al yo, consagrarse, predicar a Cristo, sufrir por el Evangelio. Nunca salen a predicar y enseñar. Tienen dinero, pero no lo utilizan para propagar el mensaje del Evangelio. Es más, los apóstoles modernos no tienen unción para evangelizar. No tienen unción para enseñar la palabra de Dios. Ahora, si tienen unción para las riquezas, ese es un apostolado que no pertenece a la Biblia. La unción de un apóstol genuino es poderosa, es un fuego interno que no se puede apagar si no hace la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Cristo para los apóstoles? ¿Cuál es la unción que Cristo pone en los apóstoles? No es para estar logrando cosas terrenales. Es para estar logrando la salvación de las almas, para plantar iglesias, para salir y predicar, para edificar a la iglesia. Alabado sea su nombre. ¿Y qué es lo que dice la Biblia allá en Mateo? Vamos a Mateo capítulo 28, para que vea qué fue la encomienda que Jesús le dio a los apóstoles. Miren lo que dice desde el versículo 19. Por tanto, id y enseñar a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero esto no es lo que hace hoy, lo que se hace hoy de muchos púlpitos. Yo recuerdo a un pastor que su apóstol le decía: tú tienes la unción para las riquezas. ¿De verdad? ¿De dónde salió esa unción? La realidad es que nunca tuvo esa unción, porque primeramente no tenía gracia para predicar ni enseñar sobre el dinero. Y segundo, no existe tal tipo de unción en la Biblia. Entonces lo manipulaba diciéndole: tú tienes unción para el dinero, tú tienes unción para enseñar, para enseñar sobre el dinero, para predicar sobre el dinero. Y ese era el tema que tocaba en todo. Bueno, si tenía unción para el dinero, ¿por qué no se hizo millonario? ¿Por qué razón no puso empresas, compró el mundo y utilizó esa unción para hacerse rico? No, la unción era para pedir. Pero en realidad no tenía ninguna unción. No existe en la Escritura una unción para las riquezas. No existe. Esto hay que decirlo sin rodeos. La Biblia nunca menciona una unción para las riquezas.
Nunca fue impartida una unción por Cristo para las riquezas. Nunca fue reconocida una unción por los apóstoles. No existe en la Biblia, es contradicción de la Biblia. Pablo allá en el libro de Corintios dice, mi palabra y mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Eso es unción. ¿Demostración de qué? Cuando Pablo dice demostración de humanas, sino con demostración del Espíritu de poder. ¿Demostración de qué? Convicción de pecado, conversión de almas, transformación de vidas. Ese es el sello de un apostolado genuino. Nunca activación financiera, portales de dinero, transferencias de riquezas. ¿De dónde salió toda esa basura? No es de la Biblia, eso no es unción, eso es ambición espiritualizada. Y miren, déjenme ir más profundo en estos asuntos. Ya que estoy hablando de esto, déjenme hablar un poquito más sobre esto. La unción apostólica bíblica tiene un propósito definido. La Escritura es clara sobre para qué Cristo da ministerios. Efesios capítulo 11 lo explica, léaselo. Yo le voy a decir solamente un versículo. Él mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles, y sigue diciendo allá, menciona todos los ministerios, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces vemos que la unción apostólica sirve para establecer doctrina, formar discípulos, afirmar la iglesia en Cristo y para guardar y defender la pureza del evangelio. La unción del apóstol nunca es para enriquecer personas, levantar imperios personales, ni crear dependencia económica. Tenga cuidado con toda esta gente que hace mucho énfasis en el dinero. La voluntad de Cristo para los apóstoles ya fue dada. Y el texto de Mateo y muchos otros no admite reinterpretación. Está ahí. Mateo 28, 19 al 20 que lo leímos. Y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y observe con cuidado lo que dice este texto. No dice hacer ricos, no dice activar portales, no dice declaren prosperidad. Dice id, hacer discípulos y enséñenle obediencia a que guarden todas las cosas que os he enseñado, dijo Jesucristo. Este es el apostolado auténtico. El falso apostolado lo cambia por el dinero. Y Pablo habló sobre esto con mucho dolor allá en Filipenses, cuando él dijo, muchos, y yo prediqué hace tiempo un mensaje sobre esto, dice, muchos no buscan los intereses de Jesucristo, sino los suyos propios. Ay, Dios mío, ten misericordia. Perdónanos, Señor. Perdona a la iglesia, Señor, porque está apartada de tu camino.
Restaura la iglesia, fortalece a la iglesia, ábrele los ojos a la iglesia para que regrese. Te lo pido, Señor Jesucristo, Rey de gloria. El apóstol genuino tiene un fuego interno. No puede callar. Predica aunque lo pierda todo. Está atado a la voluntad de Cristo. Como Pablo, que dijo, ay de mí si no anunciar el evangelio. Y ese ay no existe en los apóstoles modernos de prosperidad. Ellos pueden callar el evangelio, pero nunca callan la ofrenda. Tienen unción para las riquezas, pero ese es otro espíritu. Y Cristo fue claro en todos estos asuntos. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Él no dijo, sirvan a Dios para las riquezas, usen a Dios para prosperar. Dijo, no podéis. Por eso, una supuesta unción para las riquezas no viene del Espíritu Santo, viene de otro espíritu, aunque use vocabulario cristiano. Miren, hágase esta pregunta. ¿Qué producen estos ministerios? Jesús mismo enseñó y dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué producen estos modernos apóstoles? Cristianos obsesionados con dinero. Iglesias frágiles espiritualmente. Ignorancia de la Biblia. Dependencia del líder. Rechazan la crucifixión propia. No se crucifican. No buscan las cosas de arriba. Siguen detrás de las cosas de abajo. Del tiempo, del mundo. Eso no es fruto apostólico. Entonces, ¿cuál es la conclusión sobre todo esto que estoy hablando? Una conclusión firme y bíblica. Que no tienen unción para evangelizar, ni predicar, ni enseñar de la Biblia. No tienen gracia para enseñar. No tienen fuego apostólico. Solamente tienen habilidad, maldad para mover el dinero. Pero eso no es apostolado. El apostolado verdadero arde por Cristo, no por ganancias. El falso apostolado usa a Cristo para ganar. Y cierro con Pablo, el patrón apostólico. Como dijo él, no estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Así es como tiene que pensar, desear un apóstol. Ese es el fuego que tiene que haber en él. Un fuego que no lo deja vivir, que lo quema. Así habla y así se conduce un apóstol. Pero el mensaje dominante hoy es riqueza, dinero, lujo, comodidad, éxito, fama, poder. Es un evangelio que no crucifica la carne, sino que la sustenta, la cuida, la entrona, la pone allá en el trono.
Un evangelio que no confronta la carne, sino que la alimenta. ¿Qué quieres, carnita? Aquí tienes. ¿Quieres una rubia de pelo largo? Aquí la tienes. ¿Quieres la pornografía en el internet? Aquí la tienes. ¿Quieres robar dinero? Aquí estás. ¿Quieres codicia? Aquí estás. El mensaje de la iglesia falsa gira alrededor del hombre y usa a Cristo como medio, no como fin. Yo en ocasiones me he preguntado y le pregunto a Dios, ¿por qué me muestras estas cosas a mí que no tengo un púlpito grande? ¿Por qué más bien no se lo muestra a los grandes predicadores que pueden alcanzar más a las masas, que hablan por la televisión, por la radio y tienen una iglesia grande? ¿Por qué no se los muestra a ellos que pueden llegar más? ¿Por qué me estás mostrando esto a mí? Yo no tengo una plataforma grande, sino pequeña. Y la respuesta divina es la siguiente: tendré misericordia de quien quiera y le doy a quien quiero. Y lo débil del mundo, lo que no es, lo utilizo para avergonzar al que es. Y utilizo a todo vaso que se limpia para ser un instrumento útil al Señor. O sea que Dios no reparte revelación por fama, seguidores, plataformas o micrófonos. Dios la reparte por gracia. Dios no unge plataformas, Dios unge vasos que se rinden. No cualquier vaso. Es como dice Pablo, si alguno se limpia, será vaso para honra, santificado, útil al Señor. No dice al más conocido, el más elocuente, el más influyente o el que más dinero tiene. Dice que Dios usa al que se limpia. ¿Por qué no se lo muestras a muchos grandes? No es porque Dios no quiera, es porque no todos pueden cargar con la verdad sin negociarla. Poderoso Jesús. No es porque Dios no quiera, es porque no todos pueden cargar con la verdad sin negociarla. Muchos no pueden perder seguidores, no pueden confrontar al sistema, no pueden predicar crucifixión sin que se le vacíen los templos, y no pueden morir al aplauso, al qué lindo, qué elocuente. La verdad cuesta, la revelación pesa. Y Dios no pone cargas, Dios no pone carga santa sobre corazones que todavía aman la gloria humana. Lo pequeño es el taller de Dios. Dios ama trabajar en lo pequeño. Cuando yo leo la historia del nacimiento de Jesucristo y veo a quién fue que Dios le reveló el nacimiento de Jesucristo, yo me quedo
impactado. No se lo reveló a los grandes, a los príncipes, a los reyes, a los escribas, a los fariseos, al sumo sacerdote. Se lo reveló a gente humilde, gente del pueblo, gente sencilla, gente pobre, gente trabajadora. Alabado sea su nombre. Porque Dios ama trabajar en lo pequeño. Un establo, una cruz, 12 hombres, una casa, una voz en el desierto. ¿Por qué en lo pequeño? Porque en lo pequeño no hay distracciones, no hay competencia, no hay marketing, no hay necesidad de agradar. Y ahí Dios habla claro. Un cirujano no usa cualquier instrumento. Usa el que está limpio, afilado, separado y preparado. No importa si es pequeño, importa si sirve y es útil. Así hace Dios. El que es fiel en lo poco, no busca ser grande. Y el que camina en la verdad, no necesita escenario. Bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día. Este es el tema de hoy, pero no hemos terminado. Vamos a seguir hablando sobre esto porque tengo mucho que decir. Que Dios los bendiga a todos y que tengan un maravilloso día. Amén.